¿Has oído hablar alguna vez de una isla llamada Clipperton? Si no es así, no te sientas solo. La mayor parte del mundo ni siquiera sabe que existe, pero quizá deberían saberlo. Hablamos de una tierra aislada, rodeada de aguas violentas y completamente fuera de los caminos trillados. Un lugar donde, en un oscuro pasado, un grupo de personas quedó abandonado sin posibilidad de escapar, sin ayuda, sin esperanza. Y en medio de este escenario de desesperación, surgió un cruel y brutal rey abusador que sumió a todos los supervivientes en una pesadilla sin fin. Hoy, Bello Mundo te llevará a conocer esta isla maldita, un pedazo de tierra rodeado de horrores y tragedias que parecen salidas directamente de un cuento macabro. Si eres lo suficientemente valiente como para quedarte hasta el final, descubrirás cómo un grupo de mexicanos se vio envuelto en un ciclo de abusos, hambre y muerte, una historia tan oscura que ni siquiera los guionistas de Hollywood se atreverían a escribir algo así. Número 1. Un pequeño punto en el mapa. ¿Has oído hablar alguna vez de un lugar tan pequeño y remoto que parece un punto invisible en medio del océano más grande del mundo? Pues eso es el atolón de Clipperton, una de las islas más aisladas y misteriosas que podrías intentar encontrar en Google Maps. Y mira, aunque sepas dónde está, sigue siendo difícil de localizar. Con una circunferencia de solo 9 kilómetros, se podría dar la vuelta a la isla en un abrir y cerrar de ojos. Eso si el sol abrasador y el calor sofocante no le hicieran desistir a mitad de camino. Desde arriba, Clipperton parece un cuadro, un anillo casi perfecto de arena blanca, escasa vegetación y en el centro una laguna azul verdosa. Precioso, ¿verdad? Pero, como dice el refrán, las apariencias engañan, y en este caso lo hacen. De cerca, el paraíso se convierte más bien en un purgatorio. No hay puerto, río, fuente de agua dulce, ni sombra decente donde descansar. Básicamente, es una trampa natural. No es de extrañar que, durante mucho tiempo, nadie se molestara en marcar el atolón en sus mapas. Pero hoy, lo creas o no, este trocito de tierra perdido en el Océano Pacífico es territorio francés de ultramar. Sí, Francia. Y si se está preguntando qué tienen que ver los franceses en todo esto, agárrese, porque la historia es digna del guión de una película de terror, con piratas, tesoros escondidos, disputas territoriales y un final sangriento que nadie esperaba. Número 2. Historia. Para entender cómo empezó todo, hay que remontarse al siglo XVI. Fue en 1521 cuando el explorador portugués, Fernando de Magallanes, divisó el atolón durante su famosa expedición por el Pacífico. Marcó el lugar en sus cartas náuticas, pero no se molestó en detenerse. No se le puede culpar. Sin agua dulce, sin comida y en medio de la nada, este trocito de tierra en medio del mar no era precisamente un refugio tropical. Así que el atolón no era más que otra entrada en su diario de viaje. Pero el verdadero giro argumental se produjo en el siglo XVIII. Fue entonces cuando entró en juego cierto pirata inglés llamado John Clipperton. En 1705 encontró en el atolón el escondite perfecto para sus operaciones en el Pacífico Norte. Imagínense, un lugar prácticamente invisible en medio del océano, donde podía almacenar lo que saqueaba de los barcos españoles que recorrían la región. Según la leyenda, el pirata enterró un colosal tesoro en las arenas del atolón. Y como toda buena leyenda, este supuesto tesoro sigue avivando la imaginación de los aventureros hasta nuestros días. Pero si cree que el pirata se quedó allí hasta el final de su vida, olvídelo. La isla era buena como escondite, pero no como hogar. Tras unos 10 años de uso, fue desechada, junto con el tesoro que nadie encontró jamás. Fue entonces cuando los franceses entraron en escena.
Rebautizaron el lugar como Isla de la Pasión y declararon que ahora era territorio francés. La lógica era simple: los piratas no tienen derecho a desembarcar. Pero después de todo este esfuerzo, el atolón volvió a caer en el olvido. ¿La razón? Sencilla. Allí no había nada que mereciera la pena. Sin oro, sin recursos naturales, sin nada que llenara las arcas francesas, el lugar se convirtió en un punto más en el mapa. Pero, como la historia nunca se detiene, la marea estaba a punto de cambiar. Y esta vez, la trama estaba a punto de volverse aún más loca. Número 3. La fiebre del guano. A finales del siglo XIX, el mundo descubrió que el guano, excrementos de aves marinas acumulados en islotes del Pacífico, era un rico fertilizante. Los países europeos y americanos se volvieron locos por este oro blanco orgánico. Los agricultores necesitaban aumentar la producción de alimentos, y el guano era la solución ideal. De repente, islas remotas se convirtieron en valiosas minas de abono. La isla de Clipperton no era exactamente una mina de oro, sino una mina de guano. Su ubicación remota e inhóspita no impidió que varias naciones la codiciaran. Naturalmente, México estaba interesado, ya que la isla estaba cerca de su costa. Estados Unidos tampoco la perdió de vista, siempre deseoso de ampliar su influencia en el Pacífico. Y Francia, con su pasado colonial, también reclamaba derechos sobre el atolón. Estas disputas sacaron a Clipperton del anonimato. Empezaron a aparecer barcos, se enviaron trabajadores a extraer guano. Pero nadie se asentó allí, y la propiedad del territorio permaneció confusa durante décadas, hasta que México decidió intervenir. Número 4. México en escena. ¿Alguna vez te has preguntado qué puede pasar cuando un gobierno decide convertir un lugar aislado en medio del océano en una base estratégica? Eso es exactamente lo que intentó hacer México a principios del siglo XX. La idea parecía sencilla: poner soldados, oficiales, trabajadores y sus familias en el atolón de Clipperton para mostrar al mundo que la isla era mexicana y estaba bajo control. Un plan que, sobre el papel, tenía sentido. En la práctica, pues las cosas resultaron muy distintas. De 908 a 913, un centenar de personas, hombres, mujeres y niños, vivieron en este trozo de tierra olvidado del Pacífico. Trajeron armas, alimentos y esperanza. Plantaron cocoteros, levantaron un faro improvisado e intentaron convertir el atolón en un hogar. Pero la supervivencia allí dependía de una cosa: los barcos que salían de Acapulco cada 2 meses con suministros. Sin estos barcos no tenían nada: ni agua, ni comida, ni noticias del mundo exterior. Durante un tiempo, la estrategia funcionó. Los mexicanos pescaban, cazaban aves y hacían todo lo posible por sobrevivir. Pero la situación empezó a deteriorarse con la Revolución Mexicana, que estalló en el continente en 1910. México se sumió en el caos político, y con tantas cosas ocurriendo allí, ¿quién se iba a acordar de unas familias aisladas a miles de kilómetros? Los barcos de suministros dejaron de llegar, y con ello comenzó la verdadera pesadilla. Sin alimentos, sin medicinas, sin comunicaciones y con el agua de lluvia como única fuente de hidratación, los aldeanos vieron cómo su plan patriótico se convertía en un infierno. La pesca y la caza de aves ayudaban, pero no era suficiente. El escorbuto, la enfermedad causada por la falta de vitamina C, empezó a aparecer. Fue entonces cuando los cocoteros, que al principio parecían una idea tonta, se convirtieron en la única posibilidad de supervivencia. La fruta impedía que todos murieran de escorbuto, garantizando la vitamina C que sus cuerpos necesitaban tan desesperadamente. Pero no todos pudieron resistir. El hambre y las enfermedades debilitaron al grupo. Para empeorar las cosas,
el comandante militar de la isla, murió, junto con otros hombres. Sin un liderazgo fuerte, las reglas desaparecieron y lo que quedó fue el caos. Sin ley, sin orden y sin posibilidad de escapar, los supervivientes estaban a merced de su propio destino. Era una situación de desesperación total. Con este telón de fondo, el atolón de Clipperton pasó de ser una base militar a una especie de prisión al aire libre. Y créanme, lo peor estaba por llegar. Número 5. El hombre que se proclamó rey de la isla. Justo cuando parecía que la situación no podía empeorar, lo hizo. Con casi todos los hombres muertos o incapacitados, solo quedaba un varón adulto sano, Victoriano Álvarez. Era el farero, o tal vez un guardia encargado del mantenimiento de la isla, según se mire. Pero en aquella isla sin ley, con mujeres y niños debilitados a su alrededor, no necesitaba mucho para hacerse con el control. Con un revólver en la mano y la fuerza física que le quedaba, se proclamó rey de Clipperton. Y ahí comienza una de las historias más oscuras de este atolón. Con el título de rey, no se convirtió en un líder o protector. De hecho, fue todo lo contrario. Su reinado fue uno de los capítulos más crueles de Clipperton. Aislados del mundo y rodeados por todos lados por el océano, las mujeres y los niños de la isla se convirtieron en sus prisioneros. No había dónde huir ni cómo pedir ayuda, y así fue como el escenario se convirtió en sinónimo de tiranía y abusos. Álvarez utilizó el hambre y el miedo como armas para controlar a las mujeres. Violaba, golpeaba y aterrorizaba a cada una de ellas, imponiendo su voluntad como si fuera el amo absoluto de la isla. No había escapatoria. ¿Hacia dónde huirían? Pero como todo reino tiránico, este también tenía fecha de caducidad, y el final estaba cerca. Número 6. Un último acto de desesperación. Llega un momento en que el miedo deja paso al valor. Esto es lo que ocurrió en Clipperton en el fatídico año de 1917. Las mujeres, que durante meses se habían visto obligadas a soportar el reinado de Victoriano Álvarez, decidieron que era el final del camino. Con las pocas fuerzas que aún les quedaban, idearon un plan sencillo y definitivo: liberarse del tirano de una vez por todas. La desesperación se convirtió en acción. Atacaron a Álvarez y lo mataron, poniendo fin al reino de terror que había instaurado en la isla. No era solo venganza, sino una cuestión de supervivencia. Sin él, ya no había tiranía, y el control volvía a estar en sus manos. Y, como en un giro de película, la salvación llegó poco después. Un barco americano apareció en el horizonte, ancló cerca del atolón y los marineros desembarcaron. Lo que encontraron fue estremecedor. Mujeres y niños esqueléticos, heridos, visiblemente traumatizados, pero aún vivos. Para los rescatadores, parecía el final de una historia de terror. Los supervivientes relataron cada detalle de su pesadilla en el atolón: el hambre, la enfermedad, la pérdida, el dominio del rey y, finalmente, el acto de desesperación que los liberó a todos. Número 7. Diplomacia y soberanía francesa. Cuando la historia de Clipperton llegó a tierra firme, no fue recibida con indiferencia. Fue una conmoción. Los periódicos de la época trataron el atolón como un símbolo de abandono y crueldad, una muestra de lo que ocurre cuando se lleva al ser humano al límite. Pero México, que había enviado a sus soldados y familias a proteger la patria, no estaba en condiciones de reaccionar. Y entonces surge de nuevo la vieja pregunta: ¿a quién pertenece? México y Francia tenían argumentos para reclamarla. Por un lado, México alegaba haber ocupado y mantenido una presencia en el atolón, mientras que Francia afirmaba haber descubierto y reclamado la isla en el siglo XVIII. Estados Unidos, con la vista puesta en la riqueza natural y el poder en expansión, también quería un trozo del pastel.
El enfrentamiento se prolongó durante años, hasta que, en 1931, se convocó un arbitraje internacional para decidir de una vez por todas el destino de Clipperton. La decisión fue clara y definitiva. El atolón pertenecería a Francia. Legalmente, el trozo de tierra pasaría a ser territorio francés. Número 8. Ayer y hoy. ¿Qué quedó de Clipperton después de todo el drama, el terror y las luchas de poder? En realidad, nada. Bueno, a diferencia de los días en que el guano valía oro, hoy la isla ya no tiene ningún valor económico. En la era de los fertilizantes sintéticos y las cadenas de suministro mundiales, el guano ha perdido su brillo. ¿Qué le queda? Solo historia. Clipperton está actualmente deshabitada. Nadie vive allí. Los únicos visitantes son científicos valientes que se aventuran en sus aguas bravas. Sin puertos, sin infraestructuras y sin habitantes, el atolón es prácticamente un desierto perdido en medio del Pacífico. No tiene hoteles, ni restaurantes, ni vida. Solo los huesos de los que nunca lograron salir. Tal vez se pregunte, ¿por qué no vive nadie allí hoy en día? Y la respuesta es muy sencilla. No hay manera. La isla no tiene suficiente agua potable, solo el agua de lluvia que se acumula en la laguna. E incluso esta agua necesita ser tratada antes de poder ser consumida. No hay suelo fértil para plantar, ni vegetación para mantener una dieta básica, y, para colmo, los peces de la laguna no son muy buenos. Si vivir en Clipperton ya era duro en el pasado, hoy sería aún peor. El mundo moderno necesita internet, sanidad, logística, y nada de eso existe en este atolón. Vivir en Clipperton no es estar en un paraíso aislado con cocoteros, agua de coco fría y wifi. Es estar literalmente atrapado en medio del océano sin ayuda. ¿Qué hace Francia en este territorio? Básicamente, hace sentir su presencia. De vez en cuando, una misión científica o una expedición naval pasa por allí para reafirmar la posesión francesa. Algunos investigadores estudian las aves, el ecosistema marino y las condiciones medioambientales. Pero aparte de eso, Clipperton permanece desierto. ¿Y el futuro? ¿Qué le depara el futuro a Clipperton? Es difícil saberlo. Con el cambio climático y la subida del nivel del mar, atolones como este podrían ser los primeros en desaparecer. Clipperton, con su mínima altitud, sería uno de los primeros en hundirse. Lo cierto es que Clipperton nunca será un destino turístico de moda, ni aparecerá en tu feed de Instagram con pies de foto como paraíso secreto. Es un lugar que te hace preguntarte, ¿cómo puede un sitio tan pequeño tener tantas historias? Y con esto concluye el vídeo de hoy. Cuéntanoslo en los comentarios. ¿Conocías ya esta historia? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención o sorprendido? Si te ha gustado conocer más sobre este lugar y quieres seguir explorando historias tan notables como esta, no olvides seguir el canal, dejar tu like y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias por seguirnos hasta el final. Nos vemos en el próximo episodio de nuestro viaje por el bello mundo. Hasta entonces.